En los años 70 la empresa Nissan marchaba viento en popa. Su modelo 240Z era el deportivo más vendido del mundo. El público acudía en masa a comprar sus vehículos. En 1975 era la marca de coches más importada de Estados Unidos y de todo el mundo. Pero en los años 90 las tornas habían cambiado. Sus modelos resultaban rancios y su estrella se había apagado. Nissan tenía que renovarse o morir. Grandes coches. Nissan Z. El Nissan Z es la prueba de lo mucho que puede hacer un producto por una empresa. Se lanzó en los años 70 y causó una gran sensación. Hizo palpitar muchos corazones. Pero tuvo una muerte lenta y desapareció en los años 90. Su renacimiento simbolizó la vuelta al ruedo de Nissan. Para entender esta montaña rusa corporativa, hemos de remontarnos a sus comienzos. La empresa automovilística Nissan empezó a fabricar el pequeño coche de pasajeros Datsun en abril de 1935. Era un modelo que demostraba al mundo que Japón constituía una nación moderna e industrializada. Los preparativos de la guerra desviaron la atención de la empresa hacia los camiones militares. Después de la guerra, el país trató de rehacerse y recuperar el pulso económico. La fábrica de Nissan permaneció confiscada por las fuerzas de ocupación durante casi 10 años. Muchos de sus concesionarios la abandonaron y se pasaron a Toyota. El antiguo régimen ya no funcionaba. Nissan tendría que apartarse de la tradición. La producción de camiones se reanudó en 1945 y la de coches de pasajeros en 1947. Pero la empresa estaba sumida en un conflicto permanente entre los directivos y los empleados. Para encontrar la estabilidad, tendría que modificar su estilo de gestión empresarial. Los ejecutivos de Nissan recurrieron a un estadounidense, Edward Deming, que había desarrollado durante la guerra métodos estadísticos de control de procedimientos para crear sistemas de fabricación de alta calidad a bajo coste. I told the Japanese that they would capture markets within 5 years the world over, that they would take their place alongside prosperous nations. They have done it. They have done it. No one, I was the only man in Japan in 1950 that believed it, but I believed it and I knew it. Aunque parezca mentira, los fabricantes de coches estadounidenses ignoraron los métodos de Deming. Pero Nissan los adoptó e inició el camino hacia la recuperación. Le ayudaron a ocupar un lugar relevante en la rápida transformación del país. Había empezado el milagro japonés. Yutaka Katayama fue una de las pocas personas que se atrevió a lanzar a Nissan a la escena internacional. Sentía pasión por los coches y las carreras. En 1958, Katayama convenció a la empresa para participar con 2 Datsun en el Rally de Australia, una de las carreras más agotadoras del mundo. Los coches obtuvieron la victoria en su categoría gracias a la resistente ingeniería Nissan. En Nissan, la ingeniería siempre ha sido más importante que el aspecto comercial. Por eso, en el pasado, las ventas han sido un poco flojas. Pero incluso en las peores etapas, la empresa supo mantener su posición dominante en materia de ingeniería. El mundo reconoció las hazañas de Nissan y otorgó a Deming el premio a la excelencia en ingeniería. Nissan lo interpretó como una señal de que ya estaba lista para exportar sus coches. Constituía una decisión costosa y arriesgada, pero era la única forma de crecer. Percibió que existía una demanda de coches pequeños y económicos. Ese tipo de coches eran poco habituales en Estados Unidos. Los coches grandes dominaban las carreteras, pero había gente que compraba Volkswagen y otros automóviles europeos. Para aprender a vender coches en Norteamérica, había que contar con alguien que conociese bien el mundo occidental. Katayama recibió el encargo de introducir a Nissan en la escena internacional.
Había hecho la carrera en Estados Unidos y tenía sensibilidad para detectar lo que quería la gente. Observó que los Volkswagen tenían un cierto encanto, que los Mercedes ofrecían lujo, que los Jaguars resultaban atractivos, que los Porsches eran apasionantes y que los Nissan parecían sosos. Todo el mundo sabía que se enfrentaba a una tarea difícil. Decidió vender los coches bajo la marca Datsun para que la reputación de Nissan no sufriese si el experimento de marketing global fracasaba. En otras partes del mundo, el tamaño diminuto de los Nissan no era una desventaja. En Europa, un Nissan podía confundirse fácilmente con un Renault, un Fiat o un Morris. Con el alza del precio de la gasolina, la bajada de los salarios, las carreteras estrechas y la falta de garajes en las casas, los coches pequeños resultaban muy prácticos. Aunque los Nissan no desentonaban en absoluto en Europa, Katayama sabía que para poder venderlos en Estados Unidos tenía que cambiar de estrategia. Ofreció formación a sus ingenieros para que aprendiesen a diseñar y fabricar coches que cautivasen al consumidor norteamericano y situasen a Datsun en el mapa. Fue un proceso de aprendizaje muy lento. Los coches disponían de una tecnología cada vez más avanzada, pero seguían resultando aburridos. Con una llamativa excepción, el Fairlady 1500. Inspirándose en el MG, Nissan creó una serie de modelos deportivos utilizando el chasis del sedán. Los deportivos 1600 y 2000 resultaban más fiables que el MG y el Triumph, pero no eran los coches revolucionarios que necesitaba Nissan. Katayama no se rindió. Seguía pensando que necesitaba un modelo deportivo atractivo para destacar entre la competencia. Algo que pudiese rivalizar con los Corvette, los Jaguar y los Porsche. No estaba solo. Algunos de sus ingenieros y diseñadores compartían su pasión por los automóviles deportivos. La empresa contactó con Albert Gerth, un diseñador de coches deportivos alemán, para que les ayudase a diseñar un prototipo. Era famoso por haber concebido los BMW 503 y 507 de 1957, dos deportivos que se consideraban verdaderos clásicos. Muchos creen que el trabajo que efectuó para Nissan inspiró los primeros diseños del que se convertiría en el legendario 240Z. Katayama había sido ascendido a presidente de la filial de Nissan en Estados Unidos y no dejaba de insistir en la central japonesa para sacar adelante su proyecto preferido. Su perseverancia dio como fruto la formación de un nuevo equipo de diseño para desarrollar un deportivo para el mercado estadounidense. El plan recibió el nombre en clave de Diseño Nissan, Proyecto Z, porque ya se habían utilizado las demás letras. Gerth había enseñado a los ingenieros japoneses a reproducir los planos en maquetas de arcilla. Ello les permitió realizar prototipos en 3 dimensiones y observarlos desde todos los ángulos. Modelando con las manos podían palpar las curvas que querían que tuviese el coche. Una vez que acabaron la maqueta, empezaron a fabricar prototipos. Katayama quería que el coche tuviese un aspecto moderno y estilizado. Pidió que lo probasen en un túnel de viento y lo refinaran como si se tratase de un coche de carreras. Se mostró satisfecho con la forma, pero exigió que se efectuasen más pruebas. Antes de fabricar el coche en serie, tuvo que superar una serie exhaustiva de pruebas contra posibles accidentes. La seguridad era una preocupación cada vez más importante en Estados Unidos. Los prototipos se fabricaron, se desmontaron, se probaron y se refinaron hasta que el equipo tuvo la certeza de que estaban listos para triunfar en el mundo. En 1969 llegó por fin el momento de enseñar al público los resultados de su trabajo. La empresa presentó el Fairlady Z en el Salón del Automóvil de Tokio. Concentró toda